el encargado de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Baja California Sur. Quiero agradecer al doctor Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del estado de Durango. Le doy las gracias por la atención para podernos brindar esta magistral conferencia sobre la individualización de la medida en la justicia penal para los adolescentes. Agradecerle de antemano todo el apoyo que ha brindado para esta comisión en anteriores conferencias y ponerme a sus órdenes, magistrado. Muchísimas gracias. Y Arturo Aguayo la invitación y obviamente a Erika Camacho todo el apoyo que me ha dado para llevar a cabo esta conferencia, y la verdad las cosas sí, no sé si tengan algún otro protocolo o procedemos ya a iniciar la conferencia. Adelante, magistrado. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, no, adelante, magistrado, en cuanto usted guste comenzar. Okay. Muchas gracias, licenciado. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a abordar, como lo señaló el licenciado, es el tema de la individualización de la medida en los procesos de adolescentes. Antes de iniciar, me gustaría mucho comentarles que la individualización de la medida, a diferencia del procedimiento de adultos, esto se ve muy de manera total del derecho penal. Y el sistema de adolescentes está basado en un sistema restaurativo. Esto nos cambia totalmente la dimensión de las situaciones, porque sabemos que el sistema retributivo lo que se busca principalmente es castigar. Y obviamente a través del castigo de la sanción inhibir que se vuelvan a cometer conductas delictivas. En el sistema restaurativo, la medida o sanción para el adolescente tiene otra finalidad. Tiene la finalidad principal de que el adolescente entienda que su conducta causó un daño, que entienda que ese daño trae consecuencias, y obviamente ayudarlo a que ya no vuelva a cometer una conducta delictiva, pero ¿a través de qué? A través de medidas que vayan orientadas principalmente a reactivarle o restablecerle algún derecho de los cuales le hayan sido violentados, o el cual derecho pues, no lo tenga. Eso sería principalmente, y sería como una pequeña introducción para poder entender por qué en el sistema de adolescentes las medidas son totalmente diferentes a las de los adultos. Ya habíamos platicado en ocasiones anteriores la situación fundamental de la cuestión de que sabemos que el adolescente, a diferencia del adulto, es una persona que está en desarrollo. Y obviamente esta persona está en desarrollo, pues tiene que tener un sistema penal diferente al de los adultos. También es diferente el modelo, como lo comentamos, está basado en un modelo restaurativo. Y a su vez, lo que busca es principalmente la responsabilidad del adolescente, que la acepte, que conozca los efectos que causó la conducta que desplegó, y obviamente buscar poner una medida acorde a su desarrollo, y que esta medida también refuerce su desarrollo y que le ayude a coadyuvar en su vida y en sus planes de vida. Esto sería la diferencia que encontramos. Y pues bueno, ya entrando un poquito en materia, en lo que esta conferencia nos tiene, pues bueno, aquí hay que partir principalmente de principios rectores. Principios rectores que tiene la ley nacional, ustedes saben, están del artículo 12 al 33, ahí están los principios generales del sistema, pero cuando vamos a hablar de la individualización de la medida, tenemos que hablar naturalmente de la autonomía progresiva. Es uno de los principios fundamentales que se van a tomar en consideración, porque sabemos que nuestra ley, en su artículo 5, nos señala que hay 3 grupos etarios. Los grupos etarios de 12 a menos de 14 a menos de 16
y de 16 a 18. Tenemos la limitante que nos establece el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las medidas de sanción solamente de internamiento, solamente se van a aplicar a los grupos etarios 2 y 3. Es decir, de 12 a 14 nunca va a haber una medida de internamiento. Esas serían las primeras reglas que vamos a tener en base al principio de la autonomía progresiva. También tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del principio de autonomía progresiva en las medidas, pues a menor edad, menor responsabilidad, a mayor edad, mayor responsabilidad. Por eso también nuestra ley nacional establece que la medida de internamiento será de 5 años para el grupo etario 3 y de 3 para el grupo etario 2. Esto va referente al principio de autonomía. No podemos tratar igual a un muchacho de 12 años que a un muchacho de 17 años. ¿Por qué? Porque su desarrollo ha sido diferente y está diferente, y esta situación es una situación importante que hay que verla con el principio de la autonomía progresiva. Otro de los principios que nos habla es el principio de responsabilidad. Este principio es muy importante también tomarlo en consideración cuando hablamos de la individualización de las medidas, porque recordemos que nuestro sistema es un sistema integral, pero es un sistema también garantista y rompe desde la reforma al artículo 18 de la Constitución del 12 de diciembre del 2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que estableció el sistema integral de justicia en nuestro país y dejando a un lado al sistema tutelar. ¿Y por qué este sistema, la responsabilidad es importante? Porque recordemos que en el sistema tutelar se daba el mismo tratamiento a una persona que cometió una conducta delictiva como un menor en riesgo, como un menor en situación de abandono, o en su caso aquellos que eran conocidos como ingobernables, que eran cuando los propios padres los llevaban a los centros tutelares y decían: yo ya no me puedo hacer cargo de él, por favor, edúquenlo por mí. Nuestro sistema está basado en los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño. Y nuestro sistema es un sistema penal diferenciado, o como lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modalizado. Y obviamente, como sistema penal, pues tenemos que tener el principio de responsabilidad. Es decir, si no se acredita la conducta delictiva y no se acredita la responsabilidad, no podemos en ningún momento imponerle medidas. Sin embargo, recordemos una cosa bien importante. Nuestro sistema es un subsistema del sistema de protección. Yo siempre he hecho la referencia o he hecho la analogía, porque así se me viene a la mente muy fácil, de aquel huevo estrellado. Todo lo que es la clara es el sistema de protección y la yema sería el subsistema de justicia para adolescentes. El sistema de protección va a proteger a todos los adolescentes y a todos los niños en una situación de vulnerabilidad. Y nuestro sistema única y exclusivamente se va a encargar de 12 a 18 años de edad, adolescentes que hayan cometido una conducta delictiva. Y por lo tanto se basa en el principio de responsabilidad. Se tendría que acreditar la responsabilidad para imponerle una medida. Pero ¿qué pasaría? Vamos a suponer un caso hipotético, que a lo mejor ya se los he platicado a algunos de ustedes, pero sale a colación este principio cuando hablamos de la individualización. El caso de que a lo mejor estamos en una audiencia inicial, y en la audiencia inicial tenemos información de que el adolescente es adicto, que el adolescente policonsumidor consume marihuana y cristal, y por alguna situación no se logra la vinculación a proceso. Obviamente no le podemos poner una medida conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, porque requerimos el principio de responsabilidad. Y el principio de responsabilidad se finca en la base del principio de culpabilidad de la conducta que desplegó el adolescente. Sin embargo, todos nosotros sabemos que el artículo 1 de la Constitución dice que toda autoridad en ejercicio de sus funciones tiene la obligación de preservar, garantizar, promover y respetar los derechos humanos. Y estamos ante un joven que ya nos dijo, que ya sabemos dentro de los datos expuestos en la carpeta de investigación, que es policonsumidor y que es adicto. Y obviamente se le está vulnerando su derecho a la salud. Entonces, es aquí donde nuestra ley, pues no podríamos aplicarla porque nos tendremos que basar al principio de responsabilidad porque es penal. Sin embargo, estamos dentro del sistema de protección y la ley general de derecho de niñas, niños y adolescentes establece mecanismos para proteger estos casos.
y obviamente se pediría al representante de la Procuraduría de Protección, ahí en la audiencia, que elaborara un plan restitutivo de derechos relativo al derecho a la salud del joven, para que el joven sea conducido a un centro con un tratamiento de adicciones. Porque ya conocimos, sin embargo, esto no es un sistema penal, es el sistema general de protección. En el sistema de nosotros tendríamos que acreditar verdaderamente la responsabilidad para imponer una medida. Sin embargo, sí hay estos mecanismos para proteger a aquellas personas que no son propiamente delincuentes o que no se acreditó su responsabilidad. Esto luego a colación porque si googleamos en el JUS y en el JUS ponemos interés superior del menor, vamos a encontrar un criterio aislado. Bueno, qué bueno que es aislado. Y este criterio aislado es donde un juez determinó sancionar a una persona por el interés superior del niño. Dijo, no se acredita el delito, no se acredita la responsabilidad, sin embargo, lo que le conviene es que le pongamos un tratamiento. Pues no, porque el tratamiento se pondría con la Ley General de Derecho de Niños, un plan restitutivo, y no con una sanción. Porque para que la sanción opere, tiene que acreditarse la existencia de la conducta, reitero, y la responsabilidad plena del adolescente para poderse hacer acreedor a esto. Este es uno de los principios de responsabilidad. El siguiente principio es el principio de racionalidad y proporcionalidad de las medidas tanto cautelares como medidas de sanción. Este principio va muy de la mano con la situación de que tenemos que tomar en consideración no solamente el daño causado por el adolescente, sino también las circunstancias particulares de este. En adultos, pues obviamente la proporcionalidad va muy de la mano con la acción y con el daño causado. Aquí con nosotros iría igual, solamente le agregaríamos este plus de que también hay que tomar en cuenta las circunstancias del adolescente. Obviamente tenemos los principios de reintegración social y familiar y de reinserción social. Estos principios, pues bueno, son las finalidades de lo que persiguen las medidas y la situación. Y por último, tenemos un principio que también tenemos que ver, que es el principio de medidas de privación de la libertad extrema y por el tiempo más breve posible. Este principio nos habla de que la medida de internamiento que le vamos a poner al joven en caso de una sanción de internamiento sería siempre tocando el punto de que debe ser por el tiempo más breve que proceda y de carácter excepcional. Este principio nos lleva a dos situaciones muy importantes. La primera situación es que nuestra ley nacional no contempla medidas mínimas. La única medida mínima que contenemos es la medida de trabajo a la comunidad, que establece que no debe ser menor de 6 meses. Ya platicaremos más adelante de esta medida. Pero las medidas de internamiento no tienen mínima, solamente tienen máximo. Ya quedamos 5 años para el grupo etario 3 y 3 años para el grupo etario 2. ¿Por qué no hay mínima? Esto es muy importante. ¿Por qué no hay mínima? Porque es excepcional. O sea, aún y cuando se trate de una conducta de las señaladas en el 164, que son susceptibles de internamiento, el juez tendría que analizar verdaderamente si el internamiento es necesario o si se le puede sustituir por una medida menos gravosa. Y por lo tanto, esta excepcionalidad de internamiento es que solamente en aquellos casos extremos se ponga. Si no hay necesidad de internar, pues obviamente no lo vamos a poner. A diferencia del sistema tutelar que hemos hecho referencia o hemos comentado, en el sistema tutelar casi todas las medidas se dan en internamiento. Aquí lo que queremos, o con la ley nacional lo que busca, es que sea el mínimo el internamiento. Aquí también vale la pena comentar que según la estadística del INEGI sobre la justicia de adolescentes, el 90% de las conductas que cometen los adolescentes son conductas no consideradas susceptibles de internamiento. Esto es muy importante, porque solamente estaremos hablando que un 10% de las conductas son aquellas conductas de delitos de alto impacto y que están previstos en el artículo 164 y que lo hacen susceptible de internamiento. El otro 90% va a tener siempre medidas en libertad. Estos son los principios fundamentales que establece las reglas y que obviamente los tenemos que ir analizando para ir dando pauta a lo que vamos a ver de las medidas de internamiento y cómo se individualizan estas medidas. Estos principios siempre hay que tenerlos presentes porque sabemos que los principios generales del sistema
son fundamentalmente ¿qué? Son fundamentalmente la base o la estructura de nuestro sistema de justicia para adolescentes y que son los que de una u otra manera diferencian en gran medida a la justicia de adultos. Tenemos principios, como ustedes ya lo saben, ya lo hemos platicado con antelación, principios que concuerdan o que son comunes con la justicia, pero tenemos principios particulares. Y de estos principios particulares son los que marcan esta diferencia total con la justicia de adultos, haciéndola modalizada. Bueno, ya entrando y analizando estos principios, vamos a ver la cuestión de la individualización de la medida. Esto también resulta muy importante antes de entrar a ver lo que comentarles y hacerles una referencia. A diferencia del sistema de adultos, el sistema de adultos estamos acostumbrados a que no se ofrezca en algunos casos prueba para la individualización de la medida. Y obviamente sabemos que cuando no se ofrece prueba para la individualización de la medida por parte de la gente del Ministerio Público, el juez opta por poner la mínima. El problema que, como les comentaba, nosotros no tenemos mínima. Ha habido criterios, uno del colegiado de Toluca y otro criterio de Chiapas, del colegiado de Chiapas, en donde han señalado la supletoriedad de los códigos penales para establecer las mínimas. Obviamente en el caso de Toluca 3 meses y en el caso de Chiapas un día, creo que es un día. Y obviamente esto lo utilizan para poder individualizar la medida cuando se trata de medida previa de internamiento y establecer pues lo que nosotros sabemos, la suma entre la mínima y la máxima para buscar la media y obviamente de la media ir viendo cómo agrava o cómo se va atenuando, cómo se va agravando la medida. Sin embargo, nosotros no podemos hacer esa regla porque no hay mínima. Y como no hay mínima en el internamiento, recordemos que el artículo 31, que hablamos del principio de excepcionalidad, es que sea excepcional el internamiento. O sea, aún y cuando el caso sea procedente por la conducta, habrá que analizar en el caso particular si es conveniente la medida o no es conveniente la medida o si el adolescente va a poder poner. Aquí olvidé hablarles de un principio que también tiene relación con la individualización de la medida, el interés superior del niño. El interés superior del niño viene a ser un filtro en la individualización de la medida que el juez verificará verdaderamente si esta medida que se le va a imponer, cualquier tipo de medida, verdaderamente le va a servir al adolescente y verdaderamente va a coadyuvar con su desarrollo. Y obviamente tiene que dejar patente cómo hizo esta individualización de la medida. Ya podremos tener, si vuelvo a ser requerido e invitado, hablar más sobre el interés superior del niño y hablar también de la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño, que nos explica cómo se debe hacer el análisis para verificar verdaderamente que el interés quedó la constancia que refiere el artículo 12, que dejemos constancia patente en la sentencia de que el interés siempre fue analizado y cómo se analizó este interés. Pero esto nos va a permitir muchas veces con el interés ver esta cuestión. Entonces, retomando, en adultos, si no hay prueba, pues obviamente el juez puede poner la mínima. El problema de nosotros es que nosotros, tiene que haber ofrecimiento de prueba tanto por el agente del Ministerio Público como por la defensa especializada para verificar y soportar cuál es la medida y cuál es la medida idónea o el tratamiento idóneo que le va a funcionar al adolescente. Antes, en las legislaciones estatales, entre ellas la legislación de mi estado, el juez se auxiliaba o el juez utilizaba un estudio de diagnóstico de carácter oficial. Y ese estudio de diagnóstico sobre la situación del adolescente le permitía al juez tener este pequeño tacto para verificar qué medida o qué tratamiento era el conveniente para el adolescente. Sin embargo, nuestra ley nacional del sistema integral ya no contempla este dictamen técnico de carácter oficial. Ya serían las partes, tanto el agente del Ministerio Público como la defensa, los que aporten este tipo de medios de prueba, ya sea una pericial en psicología, una pericial en trabajo social, una pericial médica, que a final de cuentas nos permita verdaderamente al juez servir. Sin embargo, esto es triste,
En la mayoría de los casos de los juicios orales, observamos que no hay prueba para la audiencia de individualización de medida. O si son pruebas que ofrecen las mismas pruebas que se ahogaron para el juicio oral, pero verdaderamente no resultan pertinentes ni adecuadas para poder ver la medida o el tratamiento que tenga. Se ha dicho por algunas partes que el juez en su momento puede solicitar alguna prueba para mejor proveer en base al interés superior del niño. Yo he considerado que esto debe ser limitado, la prueba, porque obviamente estamos ante un sistema acusatorio y adversarial. Y se rompería el equilibrio de las partes al momento que el juez de mutuo propio pida un dictamen, pida una prueba, y además no solamente eso, sería más interesante cómo al momento de que la pide el juez, también me lo he puesto y me he preguntado cómo va a ser esa prueba, introducirle el proceso, porque si no es prueba ni de la gente del Ministerio Público ni de la defensa, pues al momento que tengamos al perito, pues a lo mejor ellos no van a quererle preguntar, y no va a haber cuestionamiento, entonces no va a haber verdaderamente que eso se incorpore al proceso. Entonces son de las problemáticas que encontramos. Yo siempre he hablado y soy totalmente afín a la especialización y considero que tanto la gente del Ministerio Público como el defensor, que son especializados y que deben ser especializados en términos del 63 de la Ley Nacional, pues tienen que tener este chip y tienen que tener esta idea de que aquí no vamos a evitar, o el abogado no debe de evitar que el joven tenga un tratamiento o que tenga una medida, sino que esta medida sea acorde a las necesidades del joven. O sea, aquí no estamos peleando verdaderamente si va a quedar adentro, va a quedar afuera, sino que realmente vamos a coadyuvar todos para que el joven en su proceso tenga la oportunidad y tenga una medida acorde que le va a restituir sus derechos, pero no solamente restituir sus derechos, sino que le va a permitir tener un mejor forma de vida y una experiencia de legalidad durante el procedimiento. Yo recordaré, cuando hablo de esto del chip, es importante, y recuerdo un caso de un joven que al momento de ponerle, el juez decidió ponerle una medida de tratamiento porque el joven estaba por el delito de robo, pero lo que motivaba a robar era su adicción. Y obviamente como su adicción no tenía los medios, pues era fácil para él robar a transeúntes y de ahí sacaba dinero, vendía las cosas que robaba y compraba droga. Entonces la motivación de su conducta era la droga. El juez, en este caso, pues bueno, obviamente le pone una medida de un tratamiento, el tratamiento se gestiona, él era policonsumidor, se le gestiona y se gestiona en un centro donde se le da una beca, no se le cobraba absolutamente nada para cumplir con la medida, y resulta que tenía un abogado, y el abogado pues no estuvo de acuerdo con la medida, y se amparó. Y obviamente el centro que había dado la beca, cuando le llega la notificación del amparo, se asusta y le retira la beca al joven. Entonces, aquí es donde uno entra y dice, bueno, si se supone que estamos hablando de que ya no es un sistema tutelar y que es un sistema en que los jóvenes tienen sus propios derechos, el abogado tuteló los derechos del joven y verdaderamente el derecho que le requería al joven y a la mamá estaban muy contentos porque estaba en un centro adecuado para él, para las drogas que consumía de forma gratuita. Y además de eso de que estaba cumpliendo con su medida, pues yo creo que cualquier persona sabemos que si tiene una afectación y le están brindando una atención, pues esto sería mucho mejor a que no la tuviera. Pero sin embargo, pues obviamente el abogado tenía el chip del proceso penal de adultos y él quería, pues decir, ganamos el juicio y no te pusieron medida. Sin embargo, pues a lo mejor no le iban a poner medida, porque va a ganar el amparo, a lo mejor podemos decir, pero sin embargo el daño es que el joven no va a restablecer su derecho a la salud. Entonces aquí sí tenemos que tener este chip de ver el tratamiento adecuado y que las partes promuevan las pruebas para verdaderamente que el tratamiento sea el más adecuado para el joven y que verdaderamente el tratamiento le funcione. ¿Por qué? Porque sabemos que en el caso, como le estoy comentando, pues el derecho a la salud era fundamental para que el joven ya no volviera a cometer una conducta delictiva, pues era atender su adicción. Sin embargo, pues bueno, este fue un caso, entonces me suena muy interesante
para tener este chip. Y obviamente aquí las pruebas que tenga el juez y que pueda valorar en la audiencia de individualización de medida son pruebas pertinentes, pero que estas pruebas sean ofrecidas por la defensa y por el agente del Ministerio Público. Un día me comentaban, y vale la pena hacer el comentario, que qué pasaría si hay una persona por una conducta del 164, vamos a imaginar un caso hipotético, no ha sucedido en ningún lado que yo tenga conocimiento, pero vamos a imaginarnos un delito de, si quieren pensar, de secuestro. Sabemos que el secuestro pues, es es un daño muy doloroso para la sociedad y para las personas que son víctimas de él y obviamente también para la familia de la víctima que sufre un secuestro. Y obviamente sabemos que el secuestro, vamos a poner este caso hipotético que es del grupo etario 3, pues obviamente podría ser susceptible a un internamiento hasta de 5 años. Pero resulta que la gente del Ministerio Público ofrece o solicita que se le ponga el internamiento, pero no ofrece ningún medio de prueba para acreditar la necesidad del internamiento. La defensa tampoco ofrece ningún medio de prueba y el juez tendría que analizar si es susceptible el internamiento o no es susceptible el internamiento, pero en base a qué parámetros o a qué medios de prueba. Obviamente no podemos decir, bueno, es internamiento y le vamos a dar los 5 años porque secuestro. Tendría que verificar verdaderamente cuánto sería la medida que se le impondría, si realmente es necesario o si realmente tiene soporte el adolescente dentro de su familia para poder tener una medida diferente. Y obviamente lo encontramos que hay sentencias que como no hay prueba, pues obviamente tampoco está justificada verdaderamente el internamiento, sino que se impone por la gravedad de la conducta, pero no por las circunstancias particulares del adolescente. ¿Se acuerdan que les comenté que son las dos cosas para la proporción? No solamente el daño causado, sino también las circunstancias particulares del adolescente. Y vamos a suponer en este caso que el adolescente de 17 años cometió la conducta de secuestro, pues tiene un plan de vida de una universidad y a lo mejor ya no, en el centro no va a poder llevar a cabo sus estudios universitarios. Entonces aquí la cuestión sería que le va a afectar a su plan de vida y sería incompatible justificar la medida de internamiento al momento de analizar el interés superior del niño. Porque no hay pruebas. ¿Sí me explico? Entonces sí es importante siempre que la gente del Ministerio Público y la defensa ofrezcan estas pruebas para la individualización para justificar verdaderamente la necesidad o no necesidad del internamiento o de un tratamiento o de un tipo de medida en particular. ¿Sí? Otra antes de entrar y ver esta situación, tomemos el artículo 145. El artículo 145 nos habla de reglas para determinar. Y va muy de la mano con el principio que vimos del grupo etarios o de autonomía progresiva. Existe una regla en este 145 que solamente al grupo etario 1 se le puede poner una medida. Los grupos etarios 2 y grupo etario 3 se les puede poner 2 medidas. Obviamente en la ley nacional ha generado mucho esta complicación porque cuando hablamos de medida cautelar, la medida de internamiento es incompatible con ninguna otra. Pero cuando hablamos de medida de sanción, la medida de internamiento sí resulta compatible con alguna otra medida. ¿De acuerdo? Entonces esta es una regla que a veces se confunde y dice, no, el internamiento es solo. No, el internamiento puede ser compatible con otra medida y obviamente estaríamos hablando que son las 2 medidas que se pueden poner al grupo etario 2 o al grupo etario 3. El grupo etario 1 solamente va a tener una medida. Entonces, aquí cuando hablamos de las medidas y hablamos de esta cuestión, pues ya tenemos un panorama general. Primer preocupación, necesidad de pruebas, tanto la gente del Ministerio Público como la defensa. Segunda preocupación, ¿qué grupo etario es? Si es del grupo etario 1, solamente vamos a poder hablar de una medida. Si es del grupo etario 2 o 3, tendremos 2 medidas. Entonces ahí se va acotando. Y estas medidas tienen una relación impactante con los planes de ejecución, porque muchas veces los planes de ejecución se convierten en una doble o triple sentencia porque ponemos actividades que no son acordes
a la medida de sanción que se le impuso. Y encontramos esta situación que el adolescente está cumpliendo o está teniendo una doble o triple sentencia en número de medidas y no es acorde al artículo 145. Entonces, esto sí es muy importante también analizarlo, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, esta situación. Entonces, tenemos esta necesidad que tenemos, también ya vimos que el dictamen, ya no existe en la ley nacional un dictamen oficioso, al ser un sistema acusatorio y adversarial, serán las partes las obligadas a demostrar la necesidad y pertenencia. Y más que hablemos de que el internamiento es excepcional. Cuando el internamiento es excepcional, nos lleva a la cuestión que tiene que ser justificado. No podemos poner internamiento solamente porque se trata de una conducta de 164, sino que tendríamos que pasar el estándar de la justificación. Aquí, para entender un poquito esto de la justificación, me voy a retomar al tipo de medidas cautelares que tenemos. En el sistema de adultos tenemos dos tipos de medidas cautelares: la medida oficiosa y la medida necesaria. ¿De acuerdo? La oficiosa, todos los del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, todos los delitos que tienen medida cautelar de carácter oficioso. No se tiene que justificar, solamente es un delito de ellos, se pide la medida cautelar. En el delito, en la medida necesaria, pues obviamente se tendría que justificar uno de los tres supuestos, ya que sería el supuesto de que el menor no se vaya a presentar a juicio, que haya un riesgo para la seguridad de la víctima o los testigos, o haya entorpecimiento en la investigación. En adolescentes la medida cautelar es justificada. Esto es tiene un estándar más alto, y el estándar más alto nos refiere a que no solamente, primero, tendría que pertenecer a los grupos etarios 2 o 3, ser una conducta del 164, segundo, que se acredite uno de los supuestos de necesidad, 168, 169, 170 del Código Nacional, es decir, el entorpecimiento para la investigación, el peligro para la víctima, y obviamente también que el adolescente se vaya a sustraer o no se vaya a presentar a juicio. Y todavía él establece otra situación más: que el agente del Ministerio Público demuestre que ninguna otra de las medidas del 119 puede funcionar. Entonces tendría que justificar esta necesidad de internamiento. Y si eso nos pide, este es el ejemplo que les digo, si eso nos lo pide para una medida cautelar, imagínense para una medida de sanción. Una medida de sanción también tiene que ser justificada. Y el problema es que si no hay estos medios de prueba que justifiquen la medida, pues ¿cómo va el juez a sostener una medida de internamiento? Y más aún, ¿cómo va a evaluar el interés superior del niño para ver si esa medida le va a afectar o no le va a afectar su vida particular o su plan de vida? Entonces, es importantísimo y necesario siempre contar con pruebas y ofrecer estas pruebas, y por ello la importancia de la especialización. Y también ver que estas pruebas o que estas medidas que se le impongan son medidas que de una u otra manera se traducen en un beneficio al adolescente. El número de medidas es importante. Yo considero que aquí nos ha faltado todavía un poquito de entrar o de deslumbrar por qué el grupo etario 2 y 3, que tiene internamiento, tiene dos medidas. Yo he sostenido en varias pláticas y en varias situaciones que las medidas, el número de medidas va relacionado porque el internamiento solamente me va a garantizar el cumplimiento de otras medidas de orientación y supervisión o de educativa o de tratamiento. Vamos a suponer el caso: a una persona que se le va a poner internamiento, pues se le va a poner el internamiento con el efecto de que el adolescente acuda a la escuela, porque nos ha quedado claro dentro del procedimiento que el adolescente dejó la escuela, los padres consintieron y obviamente al consentir, pues le dijeron, bueno, ya no quiso estudiar, ya lo dejamos ahí en la casa y todo dar. Entonces, los padres no tienen ese soporte para obligar al adolescente a continuar sus estudios. Entonces, aquí, si es una conducta del 164, sería interesante que vaya de la mano el internamiento con la medida educativa que consiste en concluir sus estudios. Pero vamos a suponer, en el caso hipotético, que el adolescente
tiene 17 años, está en cuarto semestre de preparatoria y obviamente le vamos a poner la medida que concluya sus estudios básicos. Y obviamente estaríamos hablando que le faltarían 1 año y medio, cuarto semestre, quinto y sexto, en sistema escolarizado. Y decide el juez, dice, pues como tiene 7 años y la conducta es del 164, te voy a poner 5 años. Entonces, a ver, dices, Cherón, pero si la medida es educativa, entonces yo no voy a cumplir mi prepa, que será 1 año y medio, ¿y qué va a pasar con el tiempo restante de esos 5 años? Pues no, la medida de internamiento es para garantizar que el adolescente pueda cumplir con su educación básica obligatoria. Pero no le vamos a decir, ya cumpliste tu educación básica obligatoria, tienes 1 año y medio, pero sin embargo, como es de la conducta del 174, te puse 5 años de internamiento, ¿y qué vas a hacer el tiempo después, el tiempo restante? Concretamente, ¿qué vas a hacer estos 3 años y medio posteriores? Pues obviamente no tendría una relación la medida de orientación educativa con el tiempo de internamiento. Y más cuando sabemos que dentro de los centros de internamiento tienen muchas bondades, tienen muchas ventajas, tienen muchos talleres, pero sin embargo, un plan educativo de universidad, pues no lo tenemos. Entonces, valdría la pena analizar si verdaderamente el internamiento ahí le funcionaría o no le funcionaría. Pues obviamente al analizar el artículo 12 que nos habla del interés superior, pues veríamos que el internamiento afecta su educación, afecta su nivel de vida, porque en 1 año y medio va a concluir su preparatoria y después de la preparatoria tendría 3 años y medio en que no haría nada. Y verdaderamente esto no le va a aportar algo a su situación. ¿Por qué? Dice, no, es que es una conducta grave y hay que darle la máxima. Es que no son penas, son medidas. No es un sistema retributivo, es un sistema socioeducativo. Entonces la finalidad es diferente y por ello tendríamos que analizar este tipo de medidas que se van a imponer, cómo van a ir de la mano verdaderamente para ayudar al adolescente. Y obviamente no podríamos trazarla, como les comenté, basándonos en la mínima y la máxima para buscar la media aritmética, porque no tenemos mínima y porque el artículo 31 señala, de nueva cuenta, vuelvo a reiterar, que el internamiento es excepcional y por el tiempo más breve que proceda. Entonces, si el internamiento es para justificar que el menor, su familia no le daba el soporte para el estudio, pues obviamente va a estudiar en el internamiento, pero cuando logre su educación básica, su preparatoria, pues obviamente ya no habría necesidad del internamiento. Esto es una situación interesante porque vamos a suponer también otro caso, si el joven ya acabó la preparatoria y le vamos a dar internamiento, ¿qué va a hacer dentro del internamiento? ¿Qué actividad puede tener? Si el joven a lo mejor su proyecto de vida sí es incluirse a la universidad, pues obviamente truncaríamos parte de su vida. Por eso la ley nos establece en el catálogo de medidas la libertad asistida, nos establece también la libertad en tiempo de escarcelamiento, que nada más puede internarse de lunes a viernes, puede estar en la escuela e internarse los fines de semana. Estas son medidas que tenemos que analizar porque verdaderamente, y vamos a ir platicándolas cada una de ellas, porque verdaderamente esto es lo que quiere o lo que busca el sistema, que el adolescente verdaderamente tenga y se reintegre tanto a la familia como a la sociedad como alguien productivo. Si solamente quisiéramos castigarlo y mantenerlo en aislamiento, pues obviamente encontraríamos la cuestión que vamos a afectar en algunas partes esa idea y ese desarrollo que tiene. Bueno, volviendo al 145, también es importante que este 145 nos vuelva a señalar la cuestión de que el internamiento solamente se les va a aplicar de 14 a 18 años de edad, grupo etario 2 y grupo etario 3. Y obviamente nos señala también las máximas de duración de las medidas que se podrá imponer a los adolescentes en la comisión del hecho delictivo, señalando la máxima de duración para los de 14 a 16 de 3 años y lo máximo de 5 años. Obviamente esta regla es la regla general del 145, pero también cada medida en particular tiene una duración. Entonces, aquí es importante hacer un pequeño cuadrito, que yo los invitaría a que ustedes hagan su propio cuadrito. Los que no quieran hacer su propio cuadrito, pues bueno, permítanme el anuncio, va
tengo un libro que se Reflexiones a la Ley Nacional y ahí viene el cuadrito. Entonces, en donde ustedes vean el catálogo de medidas que están establecidas en la Ley Nacional y que tenemos este tipo de medidas en el artículo 155. Y este 155 nos va a dar el catálogo de todas las medidas que hay de sanción. Y estas medidas tendrían a su vez cuáles tienen una temporalidad particular, una temporalidad específica, y obviamente las que no tengan esa temporalidad específica, pues nos vamos a ir a la regla del 145, que sería 3 y 5 años en la medida. Pero casi todas las medidas, al momento de analizarlas, tienen una temporalidad específica. Esta sería la primera parte de que tendrán que hacer en su cuadrito, y obviamente ustedes también ver el número de medidas que se le pueden poner. Ya regresamos. Grupo etario 1, una medida. 2 y 3, 2 medidas. Esto para poder entender y analizar primero de lo que estamos hablando, las medidas, para luego ver cómo vamos a individualizar y cómo vamos a imponer cada medida. Entre las medidas que tenemos establecidas en el artículo 155, aquí me estoy yendo rápidamente, pues tenemos medidas privativas y medidas no privativas de libertad. En las medidas no privativas de libertad tenemos la amonestación, tenemos el apercibimiento, la prestación de servicios a la comunidad, que les comento que es la única que tiene un mínimo y que sería mínimo 6 meses. Tenemos las sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, que aquí entrarían los tratamientos de adicciones, supervisión familiar, la provisión de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y utilizar instrumentos, objetos, productos que se hayan utilizado en el hecho delictivo, no poseer armas, abstenerse a viajar al extranjero, integrarse a programas especializados de teoría de género en los delitos sexuales y libertad asistida. Aquí la libertad asistida es importante también establecer que en adultos, pues una libertad asistida sería restrictiva a la libertad. Sin embargo, aquí la libertad asistida tiene una finalidad totalmente diferente. Es para efecto de que el adolescente cumpla con sus actividades educativas y haya un seguimiento. Por eso la establece en las no privativas de la libertad. Y privativas de la libertad tenemos estancia domiciliaria, internamiento y semi-internamiento o internamiento en tiempo libre. Obviamente este último, el semi-internamiento o internamiento en tiempo libre, es lo que les comentaba, que el adolescente puede estar en clases o puede ir a tener una actividad de lunes a viernes y se puede internar de viernes a domingo en el centro para que cumpla con esta medida. Esta medida, pues obviamente también es importante. En este caso, ahorita vale la pena comentar, pues la estancia domiciliaria. Hubo en algunos casos, aquí en la ciudad de Durango, de jóvenes que se les sustituyó la medida de internamiento por la medida en estancia domiciliaria cuando tenían condiciones favorables de salud y obviamente ahorita por la situación del COVID. También hay otra regla importante, una regla importante que se me estaba pasando por alto. Es la regla del artículo 153. Cuando individualicemos la medida, el juez, a diferencia de un juez de adultos, no solamente va a poner una medida. Nuestra ley nacional establece que tenemos que tener 3 medidas. Una de mayor gravedad, una de menor gravedad y la básica. ¿Esto por qué? Porque obviamente lo que va a buscar o lo que se le va a decir al adolescente, si tú quieres salir antes, pues obviamente puedes aspirar a la medida de menor gravedad. Si tú quieres no cumplir con tu medida, tu situación se puede agravar, se puede a la de mayor gravedad. Esto lo va a verificar el juez de ejecución al momento del seguimiento y de la revisión de las medidas, estas 3 medidas. Vamos a suponer que un joven tiene requiere un tratamiento, ya sea psicológico, sea de drogas. Todos los tratamientos tienen una duración normal. Sin embargo, hay cuestiones que si el tratamiento no avanza porque el joven no está yendo, está faltando, pues obviamente el tratamiento se amplía. Pero si el joven le echa ganas, el joven empieza a avanzar, pues obviamente también el tratamiento puede ser menos. Un tratamiento psicológico
nos va a referir, porque es dependiendo de cada persona y el avance de cada persona, el psicólogo nos va a decir que requiere un tratamiento no menor a 1 año y no mayor a 1 año y medio. Porque también recordemos que los tratamientos psicológicos largos, pues obviamente afectarían también el desarrollo de cualquier persona porque lo hace dependiente de su tratamiento. Entonces los tratamientos psicológicos pues tienen esta cuestión que tienen una temporalidad. Y obviamente estos parámetros, tanto lo mínimo que puede durar el tratamiento como lo máximo, nos va a permitir que el juez tenga esta de mayor gravedad y esta de menor gravedad. Y a su vez pone una básica. Esto ha confundido porque creemos que se va a sacar la media aritmética entre la mínima y la máxima, pero no se trata de eso. Se trata de ver precisamente cuánto es el tratamiento del adolescente y cuánto puede ser en caso de que el adolescente supere o vaya correctamente a la terapia y vaya con todo, pues a lo mejor se le puede beneficiar y dar el beneficio de la mínima. Esto de la mínima y la máxima es importantísimo porque he visto en algunos estados de la República que en las sentencias no se contempla ponerle una de mayor gravedad y una de menor gravedad, y quieren dejarlo para que el juez de ejecución lo establezca. Sin embargo, es un requisito fundamental al momento de emitir la sentencia que traiga estas 3 medidas. Demos lectura cada uno personalmente en su artículo 153 y van a observar cómo nos habla de la de mayor gravedad y cómo nos habla de la de menor gravedad. Y por lo cual esta parte de la sentencia es importantísimo que contenga estas medidas. Un caso muy sencillo es, vamos a suponer que hay un joven que mayor de 15 años y que va a acabar la preparatoria y tiene la opción de acabar la preparatoria escolarizada, serían 3 años, acabar la preparatoria abierta, a lo mejor se podría reducir a 1 año y medio, y de las dos formas podría cumplirla. Entonces la de menor gravedad pues sería el sistema abierto y el sistema normal serían 3 años, pero si en algún momento reprueba alguna materia o algo, se le podría ampliar hasta 4 años. Esto sería la cuestión, hablando de la situación particular de un joven, en donde se podría aplicar esta regla de la de mayor gravedad, la de menor gravedad y obviamente la básica. Ya con estas particularidades que hemos estado comentando y con estas reglas generales de las medidas, también tendríamos que entender y ver la necesidad que nos refiere que la medida que se le imponga debe tener una relación con la conducta que desplegó. En el caso de un delito sexual, pues obviamente una terapia o un tratamiento, unas charlas de género, pues a lo mejor pueden servirle, porque sabemos de antemano, según datos también del INEGI, que nos señala en estas estadísticas de justicia de adolescentes, que las conductas mayormente cometidas por los adolescentes encontramos en una primera instancia el robo, en todas sus modalidades, las lesiones, en todas sus variantes, y una de las tercera conducta está casi un empate técnico entre los delitos contra la salud, narcomenudeo y la violación. Y esta violación lleva de la mano un problema que tenemos socialmente en nuestro país, que es el embarazo de adolescentes. Y la cuestión es importantísima, o sea, tenemos que nos ha faltado una política pública fuerte sobre educación sexual. Entonces, obviamente lo que encontramos, pues que el derecho como última ratio, pues viene a, en algunos casos, esta violación. Pero la violación más común no es la violación genérica. Es importantísimo también destacarlo. La violación más común en adolescentes es la violación con menor de 14 años de edad. Y fundamentalmente son relaciones de un muchacho de 15 con una menor de 14, en el cual a lo mejor tiene una relación de noviazgo, tuvieron una relación sexual consensuada. Sin embargo, la ley nos establece que aquella persona menor de 14 años no tiene la capacidad para comprender el acto sexual y por lo tanto, pues se configuraría el delito. Esto no lo dice la estadística, esto no lo dice la práctica, al menos en Durango es lo que sucede con los mayores delitos de violación, y esto se debe fundamentalmente a una
mala o una nula política de educación sexual. Voy a la mano con esto de la individualización. Pues obviamente en este caso, pues ¿qué tendría que tener? Pues tendría que tener asesoramiento especializado en el joven. ¿En qué? Fundamentalmente en esta situación de educación sexual y a lo mejor alguna situación de género. Y estas serían las medidas que le corresponderían. Y fíjense, cómo ahorita estamos platicando de un tipo de delito específico, una niña de 14 años de edad que tiene relaciones con su novio de, vamos a poner 13 años, 11 meses, y el novio tiene 15 años. Y estamos hablando como una conducta de violación está prevista en el 164. Obviamente el chavo tiene 15, vamos a poner que el chavo tenga 16 para que pueda aplicarse, o 15 años, tiene 15 años y es mayor de 14, por lo cual se le podría aplicar el internamiento. Y se oye a 8 columnas, violación. Pero es una violación diferente. Y el chavo no le vamos a dar un internamiento por haber tenido una relación consensuada con una menor de 14, que a lo mejor era su novia y tenían un año, o tenían un año y medio. Y sin embargo, dices, el internamiento opera. Grupo etario 2, delito previsto en el 164, y le vamos a dar el internamiento, o sea, por una situación muy particular, o realmente ese joven no requiere el internamiento, y lo que requería era una plática de educación sexual, y obviamente también, pues algún tratamiento, en su caso, de unas charlas de género, o una situación fundamental, porque obviamente él no hizo, cometió un delito que se establece, pero no es una violación con violencia ni nada, sino que fue consensuada y fue, obviamente, a lo que comento. No tuvo la posibilidad de tener una charla, no tuvo la posibilidad de conocer y saber algo de educación sexual, de conocer la responsabilidad que le aplicaba, y por ende, pues no le vamos a dar un internamiento. Eso es por lo que nos marca la ley, que es excepcional, porque el juez va a poder determinar en el caso particular, al momento de individualizar la medida, cuál es la necesidad verdadera del joven y si el joven va a poder tener o no. Vamos a suponer que los dos, ambos, tanto la menor como el adolescente, estudian y vive con su familia y vive todo. Entonces, ¿por qué lo vamos a desarraigar de su familia? Lo vamos a un internamiento por esta situación muy particular que están cometiendo, cuando en lugar de ayudarle, a lo mejor le vamos a perjudicar con el internamiento. Yo cuando hablo de las medidas siempre, como lo dice Luigi Ferroioli, las medidas también ayudan y protegen al delincuente, las sanciones, pero también hay que conocer que una medida excesiva también va a perjudicar a una persona. Yo recuerdo fundamentalmente un caso que tuve en donde un adolescente cometió una conducta que de las previstas en el 164, y pues bueno, el joven estuvo todo el procedimiento en internamiento, y al momento de la medida de sanción, yo ya en base a los estudios, todavía había planes y había dictámenes, y los avances que el centro me había dicho y me habían promovido y me habían presentado, pues obviamente veíamos que el joven ya no requería un internamiento. Entonces, aún y cuando fue una conducta del 164, pues si el joven ya no lo necesitaba, ya con el tiempo cautelar que había estado, ya había cambiado su conducta, pues obviamente no le íbamos a dejar interno por la naturaleza de la conducta, sino porque esto le iba a perjudicar en lugar de beneficiarle. Entonces también hay que ser muy sensibles en este aspecto al momento de individualizar y ver que realmente el internamiento sea excepcional, solamente en los casos que se requiera y el tiempo que se requiera. No quiere decir que si sea una conducta, sea el grupo etario 3, le vamos a dar 5 años de internamiento. Ya lo comentamos ahorita como con el ejemplo de la medida educativa, pues si el joven cumple con 1 año y medio lo educativo, ¿por qué le vamos a dar 3 años y medio más? ¿Va? Entonces, estos son reglas importantísimas en la individualización de la medida que hay que tomar en consideración. La propia ley nos señala en su artículo 148 las reglas para individualizar la medida. Y nos dice que el juez, entre otras cosas,
debe tomar en consideración, en primer lugar, los fines establecidos en la ley. ¿Cuáles son estos fines establecidos en la ley? Pues como ya vimos los principios, nuestra ley es un modelo penal restaurativo. Y el modelo restaurativo lo que busca es ser responsable al adolescente a través de que se dé cuenta que causó un daño. Y obviamente que lo entienda. Fines, medidas socioeducativas. Restablecimiento de derechos de los adolescentes. Entonces, estos serían los fines que tenemos. Obviamente no persigue un fin retributivo ni de castigo, sino que viene a fortalecer. Y sin embargo, aquí vale la pena que hay algunos autores destacados que señalan que el procedimiento adolescente viene a ser una justicia terapéutica. No solamente los tratamientos de adicciones, los tribunales de adicciones, sino también el sistema de adolescentes viene a ser una justicia terapéutica. ¿Por qué viene a ser, o por qué dicen esto que viene a ser una justicia terapéutica? Esto es importante. Por la situación tan que encontramos, que los adolescentes muchas veces carecen de una figura de autoridad. Es uno de los factores fundamentales de riesgo que tienen los adolescentes que cometen una conducta delictiva. Provienen de una familia en donde se carece de autoridad. Casi siempre son familias permisivas. Independientemente del tipo de familia, esto ya es algo que ya nos lo reveló INEGI, nos lo reveló Reintegra con las estadísticas. De hecho, pueden ustedes checar en la página tmi.dgo.gov. Tenemos un estudio que nos hizo Reintegra y UNICEF de la situación de los menores que delinquen en Durango. Y obviamente este estudio revela que no importa el tipo de familia que sea, sino lo que importa es que esta familia tenga autoridad y no sea permisiva. Y es una de las cosas que encontramos, porque estamos ahorita viviendo en una sociedad en donde cada vez nos apartamos de querer ser padres y queremos ser amigos de nuestros hijos. Y obviamente eso implica en un deterioro de la autoridad y de los límites que se les tienen que poner a los jóvenes. Y no, somos papás de ellos, no somos sus amigos y además tenemos que poner límites, porque ponerles límites es demostrarles el amor y la atención. Y estos jóvenes carecen de esto. Obviamente sus familias no hay esta autoridad. El propio procedimiento les va a imponer que hay autoridades que tienen que respetar, que hay ciertos límites y que sus conductas pueden dañar a otras personas y traen consecuencias. Esta forma del procedimiento de nosotros resulta terapéutico para ellos, porque le estamos dando bases, le estamos dando un aspecto de legalidad a su vida. Y obviamente les vamos a enseñar que toda acción tiene una reacción en sentido contrario y ya sean acreedores a una medida. Y esta medida tiene que cumplirse y darle un seguimiento. Por eso se le estipula y se le agradece mucho la situación particular de que en el caso del tipo de medidas que tenga una de menor, una de mayor edad, para estimular también al joven a que si cumple y es responsable, pues obviamente la medida se va a disminuir. Esto es una de las figuras por lo que muchos autores señalan que también el procedimiento adolescente, este procedimiento especializado, vendría a ser una figura de justicia terapéutica. Además de esta situación, resulta importante, cuando estamos hablando de las medidas, la situación de que la medida pues, debe ser fundamentalmente la que requiere el joven o el tratamiento específico para beneficiarlo. Y obviamente esta medida, a las circunstancias particulares de cada uno, pues se debe tomar en consideración el delito que cometió, pero también sus circunstancias particulares. Yo recuerdo una situación, pues, triste, llegó a mi sala una medida en la cual al momento de revisarla, pues, el joven le habían impuesto una medida educativa y resultaba que la medida educativa, pues, en lugar de ayudarle, le afectaba, porque el joven traía un problema tanto de aprendizaje por alto consumo de drogas
ya no tenía esa retención para poder aprender, ya su cerebro había tenido un daño. Y no solamente eso, tenía problemas de lenguaje. Entonces, el someterlo a una medida de educación que pareciera que no trae tanto impacto, pues a él en particular le afectaba mucho y le afectaba la autoestima, le afectaba su situación y obviamente se sentía que sus compañeros de clase pues obviamente se burlaban de él. Entonces se sustituyó la medida y se le puso una actividad de que aprendiera un oficio y el joven al ver sus circunstancias particulares, pues obviamente se toma en cuenta esto del oficio, se sustituye la medida y el joven contentísimo aprendió carpintería, aprendió un oficio, aprendió todo y era más fácil para él y para su proyecto de vida esta situación, además de que era terapéutico para su situación de adicciones. Ya recuerden que siempre una situación de adicciones tiene que ir con un tipo de medida ocupacional y obviamente esto le servía y obviamente vimos por qué es importante, no solamente la gravedad, sino las circunstancias particulares para que esta medida se tome en cuenta, estas circunstancias muy particulares de cada uno de los adolescentes. Bueno, estos son los fines. La segunda, que debemos de tomar en consideración la edad de la persona adolescente, las circunstancias personales, familiares, económicas, sociales, así como la vulnerabilidad siempre a su favor. Fíjense, esto es interesante. O sea, los grupos etarios. Grupo etario 1, una medida. Grupo etario 2 o 3, 2 medidas. Eso sería lo fundamental. Pero también las circunstancias sociales, familiares, económicas. No le podemos poner, si tendríamos que ponerle una situación, que si el joven tiene una situación precaria y a lo mejor el joven contribuye a su hogar, o vamos a suponer que el joven ya tiene hijos, el adolescente ya tiene hijos, pues obviamente tendríamos que tomar todas estas circunstancias particulares al momento de individualizar la medida y no decirle, ay, te voy a poner a estudiar escolarizado. No, porque a lo mejor ya lo que requiere el joven es sufragar las necesidades económicas que tiene con sus hijos o con su pareja y obviamente sería una medida ocupacional de trabajo o a lo mejor vamos a fortalecerle con un oficio que le pueda servir y que le pueda retribuir en mayor posibilidad económica y a lo mejor esto le va a beneficiar. Esto hay que tomarlo muy en consideración porque también podemos afectar por la medida que le impongamos, pues a lo mejor ya no va a poder trabajar, ya no va a poder dar el soporte a su familia o la aportación que hace económica. Hay que tomar en cuenta esta situación particular y también hay que tomar en cuenta una situación que es real, es muy real. No todos los adolescentes tienen un plan de vida escolar. Esto sí es muy, muy importante, es muy triste. Nos gustaría que todos los jóvenes pudieran ingresar, ir a la escuela, pero a lo mejor no todos van a tener el plan de ir a la universidad. ¿Por qué? Porque tienen circunstancias muy particulares, a lo mejor solamente requieren un oficio, a lo mejor solamente ya tienen otras obligaciones que los obligan a trabajar y mantener a sus hijos. Entonces, esta situación también hay que tomar en cuenta cada situación particular familiar, social y económica del adolescente. También si le vamos a poner una medida en la cual el joven tendría que generar algún dinero o alguna situación que le cueste la medida, pues obviamente tampoco tenemos que tomar en consideración esto. En el caso me estoy refiriendo que a lo mejor no le podemos poner que vaya a un centro en donde en el centro le queda lejos de su domicilio y para que reciba un tratamiento o algo, si esto le va a generar también un menoscabo en su patrimonio y obviamente va a tener una afectación real. Entonces también tenemos que tomar en consideración todo este tipo de situaciones al momento de la medida, su situación. Y obviamente si el joven tiene alguna vulnerabilidad, pues también esta vulnerabilidad la tenemos que considerar, ya sea que sea adicto, que tenga alguna afectación física o alguna situación, todo lo tenemos que tomar en consideración al momento de la medida. Obviamente, como vimos que es un sistema penal modalizado, pues uno de los requisitos para individualizar la medida es la comprobación de la conducta y el grado de participación del adolescente. Esto es fundamental porque obviamente ya lo comentamos al inicio, si no se cumple el principio de responsabilidad y de culpabilidad, pues obviamente no podríamos poner una medida
si no hay este grado de la comprobación de la conducta y el grado de participación del adolescente. Las características del caso concreto y las circunstancias y la gravedad del hecho. Pues obviamente también, como vimos, parte de la proporcionalidad es la conducta, la conducta, pero también las circunstancias. Entonces también cómo cometió la conducta, cómo la realizó. Aquí recordemos una situación muy importante. Acuérdense que existe una excluyente de responsabilidad para el grupo etario 1. Es la obediencia debida. Entonces también esto sería una situación que analizar cuando hablemos de las características y las circunstancias del caso concreto. En el caso de esta obediencia debida, está establecida en la ley nacional que el grupo etario 1, de 12 a 14 años de edad, cuando la Comisión de la Conducta Delictiva la lleva por obedecer a un adulto representativo, pues obviamente el adolescente se le va a poner un tipo de medida o vamos a excluirlo a lo mejor hasta el delito de la responsabilidad. Recordemos todavía que de 12 a 14, los jóvenes todavía son muy manejables y obviamente todavía la figura de autoridad pues implica todavía que nos hacen caso. O sea, en el caso concreto, todavía un niño, un joven de 12 a 14 años de edad, todavía no cuestiona, porque todavía no entra en la etapa de rebeldía de la adolescencia. Y a lo mejor es muy factible que si es un adulto, un padre, un abuelo, un tío que para él es una figura importante, pues obviamente él no va a cuestionar si la conducta que está haciendo es o no mala, sino que va a obedecer lo que le encarguen. Y obviamente esta situación sería, yo recuerdo un caso muy, muy concreto de un joven que lo mandaban, tenía 13 años, y lo mandaban a llevar agua y comida. Ve y llévale a tu papá agua y comida. Y llegaba con el papá y el papá le decía, dale de comer a la persona que tenemos ahí. Y resulta que tenía una persona secuestrada. Y él obviamente pues participó de una u otra manera, tenía un grado de participación en el secuestro, pero porque era el que proporcionaba el agua y los alimentos a la persona en cautiverio. Sin embargo, él estaba haciendo por obediencia al padre y obviamente y a la mamá que lo mandaba. Sin embargo, pues obviamente esto hay que tomarlo en cuenta y hay que probarlo verdaderamente en el juicio, que verdaderamente se dé esta excluyente responsabilidad, que sea porque sus figuras representativas y obviamente lo estaba haciendo por la situación de los padres. Esto también es algo importantísimo y comentarlo. La posibilidad de que la medida de sanción impuesta sea posible de ser cumplida por la persona adolescente. Esto es lo que comentamos con la situación educativa de que se modificó la medida. Muchas veces queremos poner una medida, pero a lo mejor esta medida no se va a poder cumplir. ¿Y qué va a generar una medida que no se va a poder cumplir? Pues va a generar ansiedad, va a generar frustración, tanto al sistema como al adolescente. Entonces tiene que buscar que esta medida verdaderamente se pueda cumplir. Yo recordaba en alguna situación que en algún momento yo quería poner a un joven una medida educativa, pero resultaba que en la comunidad donde él vivía, era indígena, él vivía en una de las comunidades, en un municipio que existen varias comunidades indígenas, pues la escuela más cercana estaba a 5 horas de camino. Entonces, pues era dificilísimo que verdaderamente al joven lo obligáramos a caminar 5 horas para ir a la escuela, regresarse a su casa otras 5 horas, pues era materialmente imposible y por más que quisiéramos establecerle y que cumpliera con su nivel básico educativo y todo lo que queríamos, pues obviamente era muy difícil el acceso a la educación. Entonces, esta medida nunca le iba a poder cumplir. O cuando le ponemos un tipo de medida en el cual se le obliga a una situación que tampoco dice, vas a ir a terapia a tal lado, pues a lo mejor no lo va a poder cumplir por las situaciones geográficas, por el lugar donde vive, por el acceso que tiene. Entonces hay que ver que verdaderamente la medida que se le ponga sea una medida que verdaderamente se pueda cumplir. O también que existan los programas especiales para tal situación, porque si no los existe, pues es muy difícil que el adolescente pueda cumplir con esa medida. El daño causado por la persona adolescente y los esfuerzos para repararlo.
Recordemos que estamos bajo el modelo restaurativo y no solamente es que se haga responsable, sino que también busque esta situación de conseguir verdaderamente el daño y los esfuerzos para repararlo. Aquí cuando habla de esfuerzos, esto es muy interesante, porque recordemos que a lo mejor un joven que está por homicidio va a venir una reparación del daño, pues obviamente algo cuantiosa, y también todas nuestras medidas tienen una cierta temporalidad. Aquí la cuestión es que a lo mejor no va a poder cumplir con el pago establecido por la ley de la reparación del daño de la víctima, de la víctima del homicidio, por la cuestión de que hay que entender que si es un adolescente, pues no va a tener el acceso o las posibilidades de tener verdaderamente los ingresos suficientes para poder hacer frente a una situación. Por ello, también nuestra ley señala que de forma sustituta entran los fondos de víctimas para la reparación del daño de la víctima. Y esta situación, porque si no, pues estaríamos hablando de una situación a lo mejor hasta de esclavitud para que el joven pudiera pagar o alcanzar el monto de esta situación. Es importante también destacar aquí que al menos en nuestro estado, el 48% de los asuntos judicializados se arreglan por salidas alternas. Y en las salidas alternas las partes se obligan en la forma que se quieren obligar y muchas veces los padres son los que pagan la reparación del daño. Pero en el caso de un delito, vamos a suponer un delito de homicidio, pues obviamente la cuestión que el joven no tenga padres o que los padres no se quieran hacer responsables, pues también tendríamos que tomar en cuenta qué acciones ha tratado de hacer para reparar el daño, aun y cuando no lo cumpla en su totalidad, porque ya comentamos que hay fondos de víctimas, como lo señala nuestra propia ley, que auxilian el pago de estas situaciones a las víctimas. Y nos señala cualquier otro supuesto de los que establezca la legislación penal, siempre que no sea contrario a los principios y fines de esta ley. Bueno, pues ya vimos que uno de los fines es restaurativo y aquel es retributivo, entonces por lo cual encontraríamos estas situaciones que no se podrían. Aquí también hay una situación que me han señalado mucho y me dicen, bueno, es que nos trajimos del Código Penal que el joven es la segunda vez que comete una conducta delictiva. Entonces, hay varias conductas, es reincidente y por lo tanto esta situación se debe de agravar. Bueno, recordemos que el artículo 37 de nuestra ley señala de forma clara que no existe en materia de adolescentes la reincidencia y que no podemos utilizar otro proceso en donde el adolescente participó para agravar este proceso, por lo cual la figura de la reincidencia no la podríamos tener así. Sin embargo, la tenemos estadísticamente para ver si nuestras medidas están funcionando o no, pero no para agravar o para individualizar la medida. ¿De acuerdo? Esto serían lo que nos señala el artículo 148, el 149 es el que les comentaba de la obediencia debida, que también para que lo chequen y lo analicen. Y obviamente, estos serían los contenidos para individualizar la medida. Pero, ¿qué medidas tenemos? Ya lo habíamos comentado ahorita con el 155, que habíamos comentado los tipos de medidas que eran restrictivas y no restrictivas de la libertad. Y tenemos las medidas, pues obviamente, que ya vimos. Una vez me tocó un criterio de un juez en donde le pedían una medida de internamiento. Sin embargo, la gente del Ministerio Público no justificó el internamiento, la necesidad, y el juez dijo, bueno, no hay medio de prueba ofrecido por la gente del Ministerio Público, tampoco por la defensa, desconozco dentro del expediente que tenga alguna afectación a la salud. Y obviamente, vamos al ejemplo, en adultos tenemos mínimas y máximas. Si no se ofrece prueba, se pone la mínima. ¿Y aquí cuál sería la mínima si no tenemos mínimas? Pues el juez determinó que la medida que le podía imponer era un apercibimiento o una amonestación. Obviamente la gente del Ministerio Público pues no le gustó, se fue a apelación y su servidor en apelación, pues bueno, dije, oye, aquí hay una obligación de la gente del Ministerio Público de justificar el internamiento. Si no está justificando el internamiento y no está ofreciendo, no, solamente lo está pidiendo, pues tampoco podemos ir al grado de poner una mínima porque no existe la mínima de internamiento. Entonces el juez en todo el mecanismo no justificó que no hay otro medio de prueba que le pueda servir
para conocer las circunstancias particulares de los docentes o ver cuál es la necesidad o qué fue lo que lo llevó a cometer la conducta delictiva. Y el juez dijo, bueno, sin embargo, si hay un delito, hay una responsabilidad, y entonces solamente puedo optar por la amonestación o por el apercibimiento. Porque estas dos es un reclamo, es un llamado enérgico, es una llamada de atención al adolescente para que no vuelva a cometer la conducta, pero no se justifica la necesidad de algún otro tipo de medida. Y yo lo analicé muy bien toda esta cuestión y la verdad las cosas compartí el criterio del señor juez, porque volvemos a lo mismo, es un sistema adversarial, es un sistema acusatorio y obviamente se tendría que justificar, y ya como lo comentamos, la medida tendría que ser justificada. ¿Por qué va a ser en internamiento y cuánto tiempo y para qué y por qué? Y en este caso, al no haber prueba y al no haber otra situación, pues bueno, el juez optó por decir, no hay pruebas, esta medida. A partir de ahí, pues bueno, ya los agentes del Ministerio Público especializados de la Ciudad de Durango, pues han aportado algún otro medio de prueba para que no vuelva a suceder esta situación. Pero bueno, es parte de la especialización y de parte del conocimiento ir buscando esta situación de buscar las medidas y buscar que se justifique. Por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad, pues en esta situación esta es una medida muy particular porque obviamente solamente se le puede poner a personas mayores de 16 años de edad y obviamente tiene que ir de la mano con que estas personas estén estudiando y no afecte su educación, por lo cual esa establece una temporalidad, porque no van a tener un servicio a la comunidad con un fin de semana, sino a lo mejor por las particularidades que serían de preferencia viernes y sábado o sábado y domingo, pues esta medida tendría una duración mínima de 6 meses y esta medida pues iría a la cuestión importante de que preste el servicio a la sociedad, pero que éste le refleje alguna situación particular al joven. Por ejemplo, en un delito de daños, que el joven practique graffiti, practique estas cuestiones que está dañando, pues obviamente es importante también que el servicio a la comunidad a lo mejor sea en la limpia, sea en estas situaciones, para que él también vea el daño que está causando a estas situaciones y que también genera, pues obviamente un costo en recurso humano, en limpiar estas situaciones o lo que está haciendo con ello. Sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas. En esta situación, pues entra todo lo que son los tratamientos psicológicos y tratamientos de adicciones, y obviamente sería esta situación. Supervisión familiar, obviamente, si el adolescente, por alguna situación, sus mismos padres, sus mismas personas se pueden encargar de supervisarlo y estar verificando que esté cumpliendo y estar informando. En lo que son las provisiones de asistir a determinados lugares y conducir vehículos, pues obviamente sabemos que cuando son delitos de daños ocasionados por manejar o por una situación particular, pues sería aplicable este tipo de delitos, ¿no? Y obviamente aquí sí me vale la pena comentar que la provisión de objetos o productos que se hayan utilizado en un hecho delictivo, pues esto verdaderamente no es una medida. Tampoco no poseer armas no es una medida, porque es una prohibición que se tiene. Y aquí sí el legislador, creo que estas medidas van sobrando, porque un objeto que haya utilizado para cometer un delito, pues va a ser asegurado. Y obviamente no voy a poder tener ni eso, ni el objeto del delito en mí, porque pues eso, cualquier persona, sea menor, sea adulto, pues obviamente eso no es una medida, sino que no es una medida de sanción, sino que realmente es una situación que es algo ilícito. Igual poseer armas, pues obviamente tampoco es una medida que le pongamos al adolescente, oye, no vas a poder tener armas. Pues no, la regla es que no tenga armas. ¿Por qué va a tener armas? Y menos aún, porque no tendría la posibilidad de tener algún permiso porque es menor de edad, según la ley de armas de fuego y explosivos. Estas yo creo que el legislador las puso, pero yo considero que estas no, pues no son medidas que verdaderamente sean aplicables, ¿no? No viajar al extranjero, pues obviamente sería una de las cuestiones. Esta de no integrarse a programas especializados en teoría de género en los casos de delitos sexuales. Pues obviamente también esto es importante y también es importante que las autoridades administrativas cuenten con este tipo de programas, porque me han comentado en algunos estados que he participado y que me han hecho el favor de invitarme, pues que obviamente no tienen este tipo de tratamientos y pues bueno,
Si no está el tratamiento, pues no es atribuible al adolescente, sino a la misma autoridad contar con estos tipos de talleres. Esas libertad asistida, que ya lo comentamos, que es la medida educativa de dar el seguimiento a su sistema escolarizado para su cumplimiento. Y vamos a las medidas privativas y restrictivas de libertad, que estas solamente se aplicarán a los grupos etarios 2 y 3, conductas de 164, y sería estancia domiciliaria, internamiento y semi-internamiento. Estas, pues obviamente, ya comentamos el semi-internamiento, que podría estar en el caso de que se internara los fines de semana y los lunes. Yo recuerdo un adolescente que tuvimos en Durango, que se le modificó la medida de internamiento por un semi-internamiento, se le permitía de lunes a viernes ir a la escuela, porque está en la universidad, y solamente se internaba el viernes en la tarde y el domingo salía. Y obviamente todo el mundo decía, no, el joven se va a escapar con toda la posibilidad y todo. Y no, realmente el joven cumplió verdaderamente. Yo creo que también es importante que este sistema, como les digo, que sirve como justicia terapéutica, también ir haciendo responsable al adolescente, sabiendo que tiene límites, sabiendo que tiene seguimiento. Y obviamente él cumplió porque sabía que en caso de no cumplir, se le volvería a modificar la medida y se quedaría interno siempre. Bueno, de lunes a viernes o toda la semana. Y esta ventaja que estaba cumpliendo, pues la cumplió interesantemente. También hubo el caso de dos hermanos que ellos se les permitía salir del centro en las tardes porque practicaban fútbol y regresar en la noche a los centros a dormir. Y también todo el mundo, pues al principio los mandaron con muchos custodios y posteriormente se les dio verdaderamente, el juez de ejecución dijo, no, déjenos ir. Y ellos van y ellos regresan. Y en efecto, todo el mundo dijo, no, se van a escapar. No, no se escaparon. Siguieron ahí. Uno de ellos llegó a segunda fuerza de un equipo de fútbol, ya no de Durango, de otra ciudad. Y pues bueno, cumplió, aparte de que era de segunda fuerza, alcanzó una beca educativa y concluyó sus estudios. Entonces, son buenas este tipo de medidas porque van permitiendo al joven verdaderamente hacerse responsable y pues de una u otra manera conocer y aceptar su responsabilidad. Esto sería lo que tendría yo que platicarles sobre la individualización de las medidas, las reglas que vimos. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran que hagamos o algo que quieran que profundizar. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Las preguntas las pueden hacer a Las través del preguntas, chat, por favor. adelante, adelante, sí. O si gustan levantar la mano y yo les habilito el micrófono. Okay. Ahí está la compañera Erika Rivera Herrera que quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Nada más que le habiliten el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo una duda, soy de Veracruz. En el estado de Veracruz hay el juzgado especializado para adolescentes y pues está por las 3 etapas dividido, que es el de control o de garantía, juicio y ejecución. Solamente hay uno en todo el estado y nuestro territorio sí es bastante grande y hay muchas comunidades. Yo tengo la duda en relación de que efectivamente, como usted lo indicó, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no precisa los mínimos por cuanto hace a la medida de sanción de internamiento. Hay una tesis emitida por tribunales colegiados en donde dice que como no existen los mínimos de la medida de sanción, dice que se puede aplicar supletoriamente en términos del artículo 10 al código local. El rubro es medida de sanción privativa de libertad prevista en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes conforme al artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de aplicación supletoria a dicha ley. Su duración mínima es de 3 meses. Me gustaría saber o escuchar el punto de vista de poder aplicar un código penal local para efectos de una mínima de sanción. Ok. Mira, esa tesis es una tesis aislada, es la tesis de Toluca, del colegiado de Toluca, la que les comentaba,
Y aquí tendríamos que irnos al artículo 10 de nuestra ley. El artículo 10 que nos habla de la supletoriedad, nos habla de que la supletoriedad tiene 3 condiciones. La primera es que no esté prevista en la ley. Ok, damos por hecho. No hay una mínima. La segunda, que no contravenga los principios de la ley. Si tenemos el principio del artículo 31, que nos habla de la excepcionalidad del internamiento y que debe ser por el tiempo más breve, es por lo que no hay mínima. Entonces no podríamos aplicar supletoriamente el código penal de 3 meses porque estaría violentando el artículo 31 del principio de excepcionalidad. Y tercero, es que sea en beneficio del adolescente. Toda la supletoriedad tiene que ser en beneficio del adolescente sujeto a proceso. Establecerle una mínima, pues yo creo que no es a su beneficio, es en su perjuicio. Y entonces, para mí, soy muy respetuoso de esa tesis, esa aislada, lo bueno, hay esa de Toluca y una de Chiapas que habla de un día, pero la verdad creo que no está hecha por personas especializadas del sistema que no conocen y que de una u otra manera nos llevan a aplicar supletoriamente, pero se olvidan de la regla del 10. Y la regla del artículo 10 fundamentalmente es el principio, se contraviene el principio del 31 y segundo, no está en beneficio del adolescente sujeto a proceso, porque establecerle una mínima, pues no, a nadie le va a beneficiar, le beneficiaría más, ¿cómo se llama? La excepcionalidad. Entonces, yo considero que no podemos aplicar esa tesis y que bueno que quede aislada y que no haya habido otra reiteración y esa cuestión fundamental. Gracias. Bueno. Tengo también otra duda. Adelante, las que guste. En relación para efectos de poder aplicar la medida de sanción privativa de libertad, evidentemente, pues los federales manejan en el estado de Veracruz, sí manejan el rango de poder especificar como un tipo de individualización a efecto de que pues los federales no tienen los criterios también, pues, ¿cómo se puede decir? No todos coinciden en algún tipo de criterio para la aplicación de una medida de sanción. Entonces, a algunos federales sí te manejan que especifiques como un tipo de individualización de medida de sanción. ¿Qué se podría hacer a ese respecto? Pues bueno, nuestro artículo 148, que es el que comentamos, nos habla de las reglas de la individualización que tenemos. Y obviamente yo creo que desarrollándolo, yéndonos paso por paso cada uno cada uno de los pasos, podemos tener estas reglas de individualización específicas para nosotros, pero luego recordamos que debemos agregar el artículo 12, que nos dice que la medida que se le va a imponer o cualquier acción o cualquier situación que se le vaya a poner a un adolescente, debe dejarse la patente que se verificó el interés superior del niño. Y esto nos va a servir a nosotros como un tamizaje o un test para ver si realmente la medida resulta compatible con la situación del adolescente y es esta cuestión. Yo creo que si está bien hecho el 148 y aparte el interés superior del niño, pues cualquier autoridad federal al momento de revisar va a ver que se está cumpliendo, obviamente con las reglas específicas, porque también vale la pena que el juez establezca y que señale que no hay mínima y que lo que se está buscando es esta medida y que la finalidad de la medida, como lo dice la primera cuestión, la fracción primera del 148, es la finalidad que tiene que sea una medida socioeducativa. Y obviamente toda esta cuestión, pues bien justificado, bien motivado, yo no le vería que un colegiado o un juez de distrito nos diga, no, pues esto está mal, lo tienes que hacer de forma penal, porque tenemos unas reglas propias en nuestra propia ley nacional. Ajá. Entonces la única diferencia es que se siga justificando y motivando en relación, pero sin especificar tal cual como un grado de individualización, sino Claro. como va a ser el caso hipotético a cada adolescente para poderle imponer o aplicar una medida de sanción, la única diferencia es que se va a dejar toda la fundamentación y toda la motivación, pero entonces ahora prácticamente hay que quitarle lo de grado de individualización a efectos de especificarle al federal o a la autoridad que va a ser el superior, que va a ser una sala y en su momento un tribunal colegiado, especificarle
que como no hay mínimas, no puede existir un grado de individualización, Así es. con toda la fundamentación y motivación de una resolución. Así específico, sí, o sea, realmente no podemos sacar la mínima, la media aritmética y la media aritmética y porque no tenemos mínima. Y obviamente nuestra ley no es retributiva, no va buscando eso, sino que tiene un sistema diferente y diferenciado para la imposición de las medidas, porque las medidas tienen otra tendencia, tienen la intención de que estas medidas educativas pues cambien la situación particular del adolescente. En los colegiados y en los jueces de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal ha impulsado mucho los cursos de especialización y obviamente también pláticas y talleres sobre la justicia para adolescentes. Esto siento que es un avance fundamental. No tenemos todavía autoridades federales, jueces especializados, pero yo creo que de una u otra manera esto va avanzando, se va dando a conocer verdaderamente la materia, se va capacitando y pues obviamente esto va a implicar en un cambio de criterios tendientes a la especialidad y tendientes verdaderamente a la modalidad de nuestro sistema. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Hola, Lee. Perdón, magistrado. Aquí la usuaria Oso Rey 83 tiene una pregunta. Adelante, adelante. Voy a habilitar el micrófono. Sí. Adelante, Lee. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Aquí, perdón. Primero una disculpa por cómo está el registro, pero como estoy en una computadora prestada, así aparece. Primero, muchas felicidades, magistrado, por su participación muy completa. Yo soy la licenciada Gloria Gómez, soy fiscal especializada en Reynosa, Tamaulipas. Aquí estoy a la orden de todos, ¿verdad? Muy interesante su ponencia. Y yo tengo una duda en relación al estudio de diagnóstico que usted habló. Me imagino que obviamente atendiendo la integralidad que hay y toda esa situación con las autoridades administrativas que nos auxilian a nosotros, ¿hasta dónde pudiéramos usar o no usar este estudio de diagnóstico? Porque en los juicios que yo he tenido, los utilizamos un poquito más de cuando ya están internos los chicos, porque muchas veces los defensores no nos dejan hacer esa investigación con ellos, o sea, que se sometan a alguna prueba, alguna batería, no sé, ¿verdad? Eso es lo que quisiera saber, si pudiera ahondar un poquito más en el estudio de diagnóstico que mencionó. Ok, mira, en el estudio de diagnóstico nosotros teníamos antes de la ley nacional una unidad especial que era la unidad de diagnóstico y está compuesta por psicólogos, trabajadores sociales y estos nos hacían el estudio particular del adolescente y el juez les servía para individualizar la medida. Actualmente, con la ley nacional, esos estudios oficiales ya no son del Poder Judicial, sino que las partes tendrían que realizar estos estudios. Obviamente las fiscalías, obviamente las defensorías, pues tienen trabajadores sociales, tienen psicólogos, o el propio centro, la propia autoridad administrativa también puede hacerles el efecto para apoyar tanto a la gente del Ministerio Público como a la defensa. Aquí también es importante destacar que al momento que vimos la individualización de la medida, en el 148, vimos que se deben de tomar las circunstancias particulares, familiares y sociales y las vulnerabilidades en lo que beneficia al adolescente. Entonces yo creo que esto es algo que no ha entendido muy bien la defensa, que esto no va a ser en lo que le perjudique, va a ser en lo que le beneficie. Entonces, sí, si en la etapa de investigación le están pidiendo un estudio psicológico, un estudio de trabajo social, una prueba de adicción, lo que sea, se va a tomar al momento de individualizar en lo que le beneficie, no en lo que le perjudique. Entonces, yo no vería la posibilidad de que un abogado especializado de la defensa diga, no quiero que le hagan. No, al contrario, si se lo van a hacer, el juez va a tomar en lo que le beneficie, no en lo que le perjudique. Entonces, que lo haga la gente del Ministerio Público, pues ya me ahorré esa prueba, ya me ahorré esa situación y yo lo incorporaré y el juez va a tomar nada más en lo que le beneficie al adolescente y no en lo que le perjudique. Entonces, yo creo que eso sí es parte de la especialización, entenderlo y que las defensas pues, no se opongan a estos tipos de estudios y estas situaciones. También es importante destacar que cuando se trata de estudios psicológicos, pues obviamente tendríamos que llevar desde el momento de la investigación como una prueba irreproducible. ¿Por qué una prueba irreproducible? Porque un estudio psicológico no se podría llevar o hacer otro estudio por parte de la defensa dentro de los 6 meses siguientes.
¿Y cuánto dura nuestro procedimiento del auto de vinculación al dictado de la sentencia? 6 meses. Entonces, según las reglas de los propios test y de las propias baterías psicológicas, dicen que no se pueden aplicar hasta después de 6 meses. Entonces, como una prueba irreproducible, se tendría que invitar a la defensa para que la defensa también o lleve a su perito o valore o lo hagan de forma conjunta el dictamen psicológico, y de esta manera para que el dictamen sí sea admitido al momento del debate de juicio oral, por las mismas temporalidades que maneja este tipo de ciencia, la que es la psicología. Y en los dictámenes de adicciones, pues nosotros inclusive firmamos un convenio con el Centro de Integración Juvenil de Durango, y el Centro de Integración Juvenil le brinda no solamente al tribunal, sino también a los agentes del Ministerio Público y a la defensa dictámenes específicos sobre las adicciones. ¿Y esto qué nos permite? Que el tratamiento que ellos nos dicen qué tipo de tratamiento y cuáles son los centros, cuál es la temporalidad del tratamiento y cuáles son las cosas específicas en donde el adolescente puede ser atendido. Y esto nos permite pues contar con este tipo de dictámenes interesantes. También la defensa al principio se oponía, ya cuando le demostramos que es en lo que beneficie y más que nada va a ser para una medida que va a restituir el derecho a la salud del adolescente, pues no tendría por qué oponerse. Entonces, esto yo creo que entre más especializada está la defensa, se va a dar cuenta que muchas de las pruebas que haga la gente del Ministerio Público le van a beneficiar porque solamente se van a tomar en lo que le beneficie y no en lo que le perjudique. Sí. Muchas gracias, magistrado. A la orden. No sé si alguien más. Adelante. Vamos con una última pregunta por los tiempos. Le voy a habilitar el micrófono al usuario MP especializado adolescentes Obregón. Adelante. Adelante. Buenas tardes, mucho gusto, magistrado. Licenciado Francisco Ochoa Villegas, Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes en Sonora. Ahorita nos encontramos en la región sur, acá en Sonora, en Ciudad Obregón, el Distrito Judicial 2. Es abundando un poquito en el comentario de la compañera especializada de Tamaulipas, es en el mismo sentido, que tanto, como bien lo menciona usted, es en lo que le beneficia al adolescente, pero para nosotros es muy importante, sobre todo en conductas graves como homicidios o violaciones graves, que hay realmente una afectación en cuanto a víctimas o ofendidos, el poder tomar esos dictámenes que en cierta forma no hay muchas instancias especializadas para realizarlos. Aquí en Sonora nosotros tenemos el caso de que el Centro de Tratamiento en Internamiento de Sonora es el ITAMA, se llama Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes. Tiene el personal especializado, que son psicólogos, trabajadores sociales, que detectan precisamente esos factores de riesgo a los que ha estado expuesto el adolescente para incidir en esa conducta que realizó. Y nosotros, yo en lo personal, yo sí los tomo mucho en cuenta a la hora de poder determinar qué medida le vamos a solicitar, ¿no?, al juez la autorización. Y sí tenemos ese conflicto que se toma pues precisamente como un dato de prueba que se tiene que aportar por parte de Fiscalía y que muchos abogados solicitan que se haga por medio de periciales por parte de la misma Fiscalía, ¿no? Yo les comento, pues muchas veces tenemos precisamente que las reglas de los para los menores, las que establece las reglas de las Naciones Unidas para los menores privados de su libertad, ya lo especifican, ¿no? En los numerales, creo que es en el 19, de la letra A, ¿sí? Numeral 19 de la letra A, el que especifica, ¿no?, que se deben de realizar ese tipo de estudios al adolescente para detectar precisamente cuáles son esos factores de riesgo y también los factores de protección propiamente del adolescente, para llegar a ese acuerdo, ¿no?, entre las partes y poderle determinar a él qué tipo de tratamiento se le debe de dar, incluso si puede ser en beneficio de él en libertad, ¿no? Me queda claro con el comentario que hace usted que tiene que ser lo que le beneficie, pero hasta qué tanto nosotros podremos incidir en una violación de un derecho fundamental del adolescente si se utilizan precisamente para darle ese tratamiento, aún siendo en internamiento y buscando precisamente el interés superior de él, porque en el externamiento muchas veces no se dan las condiciones o las garantías para que el adolescente pueda llevar ese tipo de tratamientos.
Qué buena pregunta me hace. Mire, esto, cuando se habla en lo que le beneficie, también es importante considerar que hay veces que le va a beneficiar el internamiento. Y esto no quiere decir que no lo vamos a tomar en cuenta, sino que va a tomar en cuenta porque si dentro de los datos de prueba que refiere la familia no tiene esta posibilidad de ser un soporte, pues obviamente aquí la cuestión es que la medida se va a justificar en internamiento porque la misma familia no tiene un soporte. Aquí la defensa, en lugar de acatar esto, debería en su caso, pues ofrecer a un familiar o a alguien que sí dé el soporte y que demuestre que tiene soporte para que el adolescente pueda estar a disposición de otro familiar y que se encargue con una medida de libertad. Pero si no es así, pues obviamente, y la familia no lo tiene, pues obviamente la medida también se podría justificar una medida de internamiento con estos medios de prueba. Una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que dice es que todos somos parte de un sistema de justicia penal para adolescentes. Y obviamente en parte del sistema, pues el centro y lo que usted me refiere, que tienen los peritos y todo, y dicen los abogados, no, tiene que ser a través de otras periciales. No, si somos parte de un sistema y todos somos especializados, o sea, nos podemos coadyuvar, porque a fin de cuentas todos el beneficio y el objeto es los adolescentes. Nosotros, ¿cómo hemos salvado estas situaciones? La misma fiscalía puede hacer acuerdos, puede hacer convenios, y esto lo hemos manejado a través de la Subcomisión de Justicia. La Subcomisión de Justicia entra en todas las dependencias, todos los órganos estatales, y entre ellos hacemos convenios y nos permite principalmente que el centro, que tiene el personal específico en apoyo, pues apoye y coadyuve con la gente del Ministerio Público para ciertas pruebas, ciertos peritajes que requiere que ellos tienen las personas específicas y especializadas. Entonces, como parte de un sistema, pues todos podemos coexistir, y además de coexistir, pues todos nos podemos echar la mano. A final de cuentas, lo que se está buscando es lo que yo le decía al principio, la defensa tiene que ser una defensa con un chip diferente, en el chip que busquemos, no solamente, no el castigo, sino un verdadero tratamiento o una verdadera medida que al adolescente le va a servir y le va a coadyuvar en su vida social y familiar. Muchas gracias, muchas gracias. A la orden. Adelante, la compañera Lorena Hernández. Bueno, Lick, las preguntas que pues, pasaron aquí en el chat, si gustan, las pasaremos a presentar. Por la cuestión de tiempo, no sé si cómo ande de tiempo usted, magistrado, si quiere contestar una última pregunta. Las que gusten, yo no tengo, ¿cómo se llama? Prisa ni nada. También entiendo el tiempo de todos, pero si gustan las del chat, me las mandan y con mucho gusto yo se las regreso, y ya sería que, ¿cómo se llama? Que las publiquemos o que las publiquen o alguna cuestión para darle oportunidad a las personas que quieran hacer la pregunta de viva voz. Muy bien, procedo a habilitar el micrófono del licenciado Arturo Aguayo. Okay. Adelante, licenciado. Sí, ¿me escuchan? Adelante, sí. Pues no me queda más que externarle el agradecimiento al magistrado Alejandro Ramón Fuentes por esta magistral videoconferencia. No sé si me escuchan. Sí. Okay. Agradecerle de igual manera a todos los participantes de este foro, que la verdad son el motor, son el elemento básico para que se sigan dando estas videoconferencias, y también agradecerle a todos los compañeros que hicieron posible esta transmisión del órgano de consolidación aquí en Baja California Sur. Agradecerle como de nueva cuenta, magistrado, todo el apoyo y el tiempo que nos ha dedicado en su experiencia en materia de justicia para adolescentes. Esperamos tenerlo de nueva cuenta muy pronto por acá. Sabemos que es una persona muy ocupada y se hace un pequeño espacio para podernos atender y sobre todo enriquecernos en este interesante tema, ¿no? Que es la justicia para los adolescentes. Le reiteramos aquí que estamos a la orden, y de nueva cuenta, muchas gracias por su ponencia. Pues muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido verdaderamente un honor volver a participar con ustedes. Yo he encantado la vida, siempre que me inviten haré un espacio, y me encanta platicar, me encanta compartir lo que la justicia para los adolescentes es para mí, y obviamente pues quedo a las órdenes de todos ustedes. Nada, les pediría ahí de favor, bueno, ya le había comentado a Erika,
que si hay una grabación, pues que si me hacen llegar para también difundirla en la página de mi tribunal, tmidgo.gov.mx, o en la de Facebook también para definirla, para muchísimas gracias a todos por su tiempo. Sé que es pesadito en la tarde, después de la jornada de trabajo y todas estas cuestiones, pero bueno, pues se los agradezco mucho toda la atención que me hayan brindado. Quedo a sus órdenes. Mi correo, alexrf@yahoo.com. Si alguien de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, pues con muchísimo gusto ahí se las puedo responder. Alex R de Ramón, F de Fuentes, @yahoo.com. Pues bueno, muchísimas gracias y pues nos vemos. También. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.